Dicen que Michoacán es tierra de leyendas, que sus montañas guardan secretos antiguos, y que en sus caminos de tierra seca caminan sombras que nunca descansan. Pero las leyendas no se cuentan por casualidad. Nacen de algo que pasó, y yo lo sé mejor que nadie. Mi nombre es Joaquín López, hijo de don Porfirio, un hombre respetado y temido en San Miguelito, un rancho escondido entre cerros y cañadas. Un lugar donde la fe se mezcla con el miedo, y donde el silencio de la noche es más pesado que el calor del día. Mi padre era de esos hombres que nacen y mueren con el machete en la mano, dueño de tierras, de ganado, y de un orgullo que no cabía en el pecho. Su palabra era ley. Nadie se atrevía a mirarlo de frente si no quería sentir el filo de su mirada. Pero ni el más duro es inmune al miedo, y menos cuando ese miedo viene vestido de bruja. Todo empezó cuando el ganado comenzó a morir. Primero fue una vaca, luego otra. Al principio pensábamos que era cosa de coyotes o jaguares bajando de los cerros, pero pronto entendimos que aquello era distinto. Las vacas amanecían con heridas imposibles. No eran mordidas, no. Eran cortes precisos, como si algo, o alguien, hubiera abierto la carne con manos invisibles. No había rastros, ni huellas, ni señales de lucha. Solo los cuerpos fríos y los ojos abiertos, fijos en algo que solo ellas habían visto. Las primeras veces, mi padre maldecía en voz alta, pateando la tierra. Malditos animales del monte, voy a cazarlos uno por uno. Pero eso no duró mucho. Los ancianos comenzaron a murmurar. Susurraban en las esquinas, en las puertas entreabiertas. No tardaron en decir un nombre. Paula. Paula siempre fue rara. Vivía sola, en una casa al borde del rancho, entre árboles torcidos y maleza que crecía desordenada. No tenía familia, ni amigos. La veíamos pasar con la mirada perdida, hablando sola, recogiendo hierbas que nadie más se atrevía a tocar. Algunos decían que curaba enfermedades, otros juraban que maldecía a quien se atreviera a mirarla mal. Mi madre siempre decía, no te metas con esa mujer, Porfirio. Hay cosas con las que es mejor no jugar. Pero mi padre no creía en esas cosas. Para él, la vida se enfrentaba con machete en mano, no con rezos ni supersticiones. Hasta que comenzaron las risas. Una noche, mientras cenábamos, escuchamos algo extraño. Al principio parecía el viento, pero no, era algo más. Una risa, lejana, pero al mismo tiempo cerca. Una carcajada que se deslizaba entre los árboles, como si el aire mismo se burlara de nosotros. Mi madre palideció. Mi padre se levantó de golpe, tirando la silla. Esto se acaba hoy, gruñó. Fue directo al cajón donde guardaba la carabina. Recuerdo perfectamente el sonido del arma al ser cargada, el eco metálico rompiendo el silencio de la casa. Porfirio, por el amor de Dios, no vayas, suplicó mi madre. Pero él ya estaba decidido. No escuchó a nadie. Salió al frío de la noche con la carabina en una mano y el machete colgado a la cintura. Y yo lo seguí. No porque fuera valiente, sino porque algo me decía que debía hacerlo. La noche estaba espesa, como si el aire pesara más de lo normal. Caminé a escondidas, pisando la tierra suave del sendero, siguiendo a mi padre de lejos. Los grillos se habían callado, ni los perros ladraban, y eso, en el campo, es señal de que algo anda mal. Cuando llegamos a la casa de Paula, el aire se sentía distinto, frío, pesado. La casa era apenas una sombra deformada en la oscuridad, con una luz temblorosa escapando por la ventana. Paula estaba allí, sentada en una mecedora vieja que crujía con cada movimiento. Lo más extraño es que no se sorprendió al vernos. Nos esperaba. Te estaba esperando, Porfirio, dijo con esa voz áspera, casi susurrante. Mi padre levantó la carabina. Esto es por mis vacas, bruja. Paula sonrió. Dispara si puedes. Pero sabes que no servirá de nada. El gatillo sonó seco.
Una vez, 2 veces. Nada. La carabina no disparaba. Mi padre gritó de rabia, golpeando la culata contra el suelo. Paula rió, pero no como alguien que se burla, sino como alguien que ya ganó. ¿Ves? Nadie puede tocarme. Ni tú, ni nadie. Y entonces se levantó, despacio, y desapareció entre las sombras de su casa. Esa noche supe que el miedo era real, que las historias que los viejos cuentan al calor del fuego no son cuentos, son advertencias. Pero mi padre no aceptaba la derrota. No esa noche. Volvió a casa con el rostro pálido, pero con los ojos llenos de furia. Si la muerte no la quiere, yo mismo se la entregaré. Y fue ahí donde comenzó todo, donde juramos que acabaríamos con Paula. Aunque tuviéramos que caminar sobre brasas, aunque el diablo mismo nos cerrara el paso. Esta historia no es para los débiles. Lo que hicimos esa noche cambió nuestras vidas para siempre, porque el mal tiene nombre, tiene rostro, y a veces no muere tan fácil. Después de aquella noche, la casa se sumió en un silencio extraño. Mi padre, don Porfirio, no era el mismo. Su mirada, antes firme, parecía perdida, como si luchara contra pensamientos que no quería aceptar. No hablaba, solo fumaba en silencio, sentado en el porche, con la carabina descargada a su lado. Mis hermanos y yo sabíamos que algo se estaba gestando en su mente, pero la calma no duró. A la mañana siguiente, encontramos otra de nuestras vacas muerta, pero esta vez fue diferente. Su cuerpo no solo estaba abierto, sino que en el suelo, alrededor del cadáver, habían símbolos tallados en la tierra. Círculos, cruces deformes y líneas que parecían no tener fin. Mi madre se santiguó al ver aquello. Esto ya no es cosa de animales. Esto es obra de la bruja. Mi padre apretó los dientes y se levantó. No puedo más. Esta maldita no va a salirse con la suya. Fue entonces cuando mi hermano Elpidio, siempre más atrevido que yo, se acercó a mi padre. Padre, déjanos ayudarte. No tiene sentido que luches solo. Mi padre dudó por un momento. Sus ojos duros se suavizaron apenas. Luego asintió. Pero esto no se hace con rabia. Se hace con cabeza fría. Esa mujer juega con cosas que no entendemos. Don Porfirio nos llevó a visitar a don Tránsito, un viejo amigo suyo que conocía de brujerías. No era curandero, pero sabía cómo protegerse. Al llegar a su casa, don Tránsito nos recibió con seriedad. Si van a meterse con Paula, deben saber que ya han cruzado un límite. No hay vuelta atrás. Sobre la mesa, colocó varios amuletos, cintas rojas, ajos y pequeños sacos de hierbas. Pero lo más importante fue un papel arrugado con una oración escrita a mano. Léanla cuando estén frente a ella. Pero no duden. Si dudan, ella los destruirá. Mi padre tomó el papel con fuerza, como si en él sostuviera su última esperanza. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, nos reunimos en el granero. Éramos 3, mi padre, mi hermano Elpidio y yo. Nos armamos con machetes afilados, amuletos colgados al cuello y aquella oración escondida en el bolsillo de mi padre. Sabíamos que no podíamos entrar a la casa de Paula a plena luz del día. Tenía que ser en la oscuridad, donde ella se sentía más fuerte, pero donde también podríamos sorprenderla. Cruzamos el rancho en silencio. El aire estaba helado y denso. Cada paso crujía sobre la tierra seca. Cuando llegamos a la vieja casa de Paula, todo estaba en silencio. No había luz, pero algo en el aire nos decía que no estábamos solos. Mi padre se adelantó y empujó la puerta. Un chillido metálico resonó mientras la madera vieja cedía. Adentro, el olor era asfixiante, hierbas podridas, cera quemada y algo más, algo como sangre seca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. No eran dibujos, eran marcas talladas directamente en la madera, como si alguien hubiese rasgado la casa con uñas de hierro. Velas derretidas se apilaban en rincones, y al centro de la sala,
un altar. Un altar que no era cristiano. Había figuras hechas de huesos, muñecos deformes envueltos en trapos y frascos con líquidos oscuros. Pero lo que más nos heló la sangre fue lo que colgaba sobre el altar, un mechón de cabello atado con hilo rojo. Cabello de Pedrito, el niño desaparecido. Mi padre respiró hondo. Aquí es donde acaba esto. Pero entonces, escuchamos un susurro. No venía de la casa, venía de las paredes, como si la madera misma hablara. Sabía que vendrías, Porfirio. La voz de Paula era apenas un susurro, pero llenaba cada rincón. De las sombras, emergió. No caminaba, se deslizaba. Sus ojos brillaban con un resplandor enfermizo. Sus manos eran huesudas, largas, con dedos que parecían ramas secas. Sonreía, pero no era una sonrisa humana. Detrás de ella, 2 perros negros aparecieron. Pero esos no eran animales comunes. Sus cuerpos eran enormes, pero desproporcionados. Sus ojos eran 2 brasas encendidas, y sus fauces goteaban algo oscuro. Gruñían bajo, como si el suelo temblara con su respiración. Mi hermano levantó el machete, pero mi padre lo detuvo. La oración, Joaquín. Ahora, con las manos temblorosas, saqué el papel. Apenas podía leer, pero comencé. Por el poder del Altísimo, ningún mal cruzará este umbral. Los perros se detuvieron. Paula dejó de sonreír. Sus ojos se oscurecieron. ¡Cállate! Su grito sacudió la casa, las velas se apagaron de golpe. Pero seguí leyendo. Mi voz se hizo más firme. Mi padre me acompañó, y luego él pidió. Las palabras llenaron el aire, como si cortaran la oscuridad misma. Los perros se deshicieron en humo negro. Paula gritó, no de miedo, sino de furia. Se lanzó hacia nosotros, pero mi padre la enfrentó. Levantó el machete, y esta vez, no falló. Paula cayó, pero no murió como una mujer. Su cuerpo se torció, se quebró, como si algo dentro de ella luchara por no abandonar esa carne. De su boca salió un alarido que no era humano. La casa tembló. Sabíamos que no bastaba con matarla. Debíamos destruir todo. Arrancamos los objetos del altar, rompimos los frascos, quemamos los muñecos. Todo fue arrojado al fuego. La casa ardió como si estuviera viva, lanzando humo espeso y gritos lejanos. No miramos atrás, pero esa noche el aire cambió. La tierra dejó de oler a muerte. Los animales dejaron de morir. Mi padre no dijo palabra, solo miró el fuego consumiendo la casa de Paula y murmuró, que el diablo recoja lo que es suyo. Pero yo aún sueño con esos ojos, y con la risa de Paula que a veces creo escuchar en el viento. Pensamos que todo había terminado, que Paula y sus maldiciones se habían consumido entre las llamas. Pero estábamos equivocados. Esa misma noche, el viento cambió. Ya no era el aire fresco de las montañas, era algo más denso, más pesado. El silencio del rancho era sofocante. Ni los grillos, ni los búhos cantaban. Era como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Al amanecer, la tragedia golpeó. Joaquín, el hijo mayor de don Porfirio, fue hallado tirado cerca del granero. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos profundos, como si algo lo hubiera desgarrado vivo. Pero no eran heridas de animal, eran marcas de uñas humanas. Fue Paula, gritó mi madre, llorando. Yo la vi en mis sueños. Se arrastraba, cubierta de cenizas, sus ojos eran brasas, y decía que aún no había terminado. Mi padre palideció. Se quedó de pie, mirando el vacío. Sabía que había cometido un error. La bruja no había muerto. Los rumores crecieron. Los animales del rancho amanecían muertos, sus cuerpos retorcidos. Los niños del pueblo decían ver a una mujer oscura rondando los caminos. Nadie se atrevía a salir de sus casas al caer el sol. La casa de Paula, que creíamos reducida a cenizas, se mantenía en pie. Quemada, sí, pero no destruida.
como si el fuego hubiera lamido las paredes, pero no hubiera podido consumirlas por completo. Las ventanas rotas parecían ojos abiertos, vigilando, esperando. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos el crujir de la madera. Los muros de nuestra casa gemían, como si alguien nos arañara desde afuera. Mi padre se levantó, tomó el machete y la carabina. Yo y Elpidio lo seguimos, aunque el miedo nos calaba los huesos. Al salir, vimos algo imposible. Paula estaba allí, pero no era la misma. Su piel estaba chamuscada, negra, como madera quemada. De sus manos colgaban trozos de carne y en sus ojos brillaba una luz oscura, inhumana. Les dije que no terminaría. Su voz era un susurro que helaba la sangre. Detrás de ella, dos figuras se arrastraban. No eran perros, eran personas, o lo que quedaba de ellas. Sus cuerpos estaban retorcidos, cubiertos de llagas abiertas. Reconocí a uno de ellos. Era Pedrito, el niño desaparecido. Sus ojos estaban vacíos, pero me miraban. El otro era Joaquín. Mi hermano muerto estaba allí. No puede ser, grité, pero Joaquín solo jadeaba, arrastrando los pies, obedeciendo a Paula como un títere. Mi madre cayó de rodillas, rezando desesperada. Mi padre levantó el machete. Regresa al infierno de donde saliste. Paula sonrió. Ya estoy en el infierno, y ustedes también. Antes de que pudiéramos reaccionar, el suelo tembló. De las sombras comenzaron a salir manos huesudas, surgiendo de la tierra. Eran cuerpos, los muertos del rancho, aquellos desaparecidos años atrás, ahora caminaban bajo sus órdenes. Don Porfirio gritó: «Corre, Joaquín, corre con tu madre», pero no podía moverme. Mi hermano me miraba fijamente. Un hilo de sangre caía por su boca, y sus dedos, deformes, se estiraban hacia mí. Mi padre no dudó. Se lanzó sobre Paula, con el machete en alto, pero ella lo detuvo con un solo gesto. No necesitó tocarlo. Mi padre se congeló, sus pies se clavaron en la tierra. «¿Pensaste que podrías matarme con fuego?», susurró. «La muerte es mi hogar». Paula alzó las manos y de sus dedos salieron lenguas de sombra, como serpientes negras que envolvieron a mi padre. Él gritó, pero el sonido se perdió en el viento. Su cuerpo comenzó a retorcerse, desgarrándose, como si algo desde dentro lo rompiera. No aguanté más. Grité y corrí hacia él, pero algo me sujetó. Era mi hermano Joaquín. Sus manos frías me apretaban el cuello. Sus ojos, vacíos, no mostraban nada humano. Con todas mis fuerzas, saqué de mi bolsillo el amuleto que Don Tránsito nos había dado. Lo apreté contra el pecho de Joaquín. Su cuerpo tembló. Gritó, pero no con su voz. Era como si dos voces lucharan en su garganta. Paula chilló. «No». Entonces, lo entendí. Ella los controlaba. Sus almas estaban atadas a ella. Saqué la oración, la misma que habíamos usado antes. Pero ahora no podía dudar. Comencé a recitarla en voz alta, sin detenerme. Elpidio se unió a mí, aunque lloraba. Por el poder del Altísimo, ningún mal cruzará este umbral. Las sombras comenzaron a retroceder. Paula gritaba, desgarrándose la piel con sus propias uñas. Los muertos caían como marionetas rotas. Mi padre cayó de rodillas, respirando con dificultad. Paula se retorció. Su cuerpo comenzó a despedazarse, pero no como una persona. Se deshacía en cenizas y sombras, y de su pecho emergió algo que no puedo describir. Una sombra sin rostro, un ser que no pertenecía a este mundo. Pero la oración seguía, y esa cosa fue absorbida por la tierra. Paula desapareció. Su presencia se desvaneció. El silencio volvió. Los cuerpos de los muertos quedaron inmóviles. Mi padre, débil, se apoyó en su machete. Todo ha terminado, pero yo sabía que no, porque en la brisa de la noche aún escuchaba su risa.
El silencio tras la desaparición de Paula fue tan profundo que casi parecía irreal. El viento se detuvo. Los grillos, los búhos, incluso los perros, nada. Solo se escuchaba el jadeo ahogado de mi padre, el crujir de la madera de la casa y el sonido de nuestras propias respiraciones, irregulares, como si nos costara creer que seguíamos vivos. Los cuerpos de los muertos que Paula había levantado estaban esparcidos por el suelo. Joaquín, mi hermano, y Pedrito, el niño desaparecido, yacían inertes, sin rastro de vida ni de la sombra oscura que los controlaba. Sus cuerpos, ahora inofensivos, parecían dormidos, pero sabíamos que ya no había nada de ellos allí. Mi padre cayó de rodillas. Su machete se deslizó de su mano y golpeó la tierra con un sonido seco. Su rostro estaba pálido, los ojos vacíos. «Dios mío, ¿qué he hecho?», susurró, como si la culpa comenzara a devorarlo. No hubo respuesta. No había Dios en ese lugar. Mi madre corrió hacia Joaquín. Lo abrazó, sollozando, pero su cuerpo estaba frío. No regresó. Ninguna oración pudo devolverle el alma. Con los primeros rayos del amanecer, miramos hacia la casa de Paula. A pesar de todo lo que había pasado, su casa seguía en pie. Quemada, sí, pero no destruida, como si la tierra misma se negara a tragarse aquella oscuridad. Don Porfirio se puso de pie con dificultad. Su mirada estaba fija en aquella casa. Esto no ha terminado. Ese mismo día, mi padre decidió que debíamos abandonar el rancho. No quedaba nada para nosotros allí, no después de lo que habíamos hecho. Sabía que los hermanos de Paula, hombres violentos con fama de asesinos, pronto vendrían a buscar venganza. Pero más que eso, temía algo peor, que Paula nunca se hubiera ido del todo. Empacamos solo lo necesario. No hubo despedidas, no hubo oraciones. Solo silencio. Mientras cargábamos la carreta, sentí que alguien me observaba. Giré lentamente hacia la casa de Paula, y allí, entre las sombras de las ventanas rotas, vi algo. Unos ojos, ojos pequeños, brillando en la oscuridad, observando. No dije nada. No tenía caso. ¿Quién iba a creerme después de todo? Nos fuimos al amanecer. Dejamos el rancho, las tierras, los animales, todo. Mi padre no miró atrás ni una sola vez. Pero yo sí, y en la distancia, en lo alto de la colina donde se alzaba la casa de Paula, creí ver una silueta de pie, inmóvil. No era Paula, no tenía forma humana. Era más grande, más oscura, como si algo hubiera estado esperando que nos fuéramos. Los años pasaron. Nos asentamos en otro pueblo, lejos de aquel infierno. Pero la tranquilidad nunca volvió del todo. Mi padre murió años después, en silencio, con la mirada fija en la ventana, como si esperara que algo lo encontrara. Nunca habló más de Paula. Y yo nunca volví a San Miguelito. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla fuerte, puedo escuchar esa risa, lejana, pero familiar. Dicen que el mal no muere, solo cambia de forma, solo espera. Y yo sé que, allá, en esa casa oscura, algo sigue esperando a que alguien cometa el mismo error.